La lluvia fina caía sobre las plantaciones de trigo, que se extendían hasta donde la vista alcanzaba en Mediana, pequeña ciudad del interior de la provincia de Córdoba. Elena Kowalski Rivera observaba las gotas escurriendo por la ventana del antiguo caserón de la familia, mientras se ajustaba las gafas de montura gruesa que se empeñaban en resbalar por su nariz. A sus 24 años, ella nunca se había sentido parte de aquella casa, mucho menos de aquella familia. El sonido de risas resonó por el pasillo. Elena reconoció inmediatamente la voz estridente de su media hermana, Olivia, y el tono falsamente dulce de su madrastra, Marcia Tejera Rivera. Instintivamente, Elena se encogió detrás de la cortina, un hábito adquirido tras años siendo el blanco de bromas y comentarios maliciosos. «Estoy segura de que él se va a enamorar de ti a primera vista», dijo Marcia, mientras ajustaba el vestido de seda que Olivia se probaba. «Con ese rostro, ese cuerpo, Rafael Morales Telles no tendrá cómo resistirse». Elena conocía toda la historia. Rafael Morales Telles, el propietario del mayor conglomerado de tecnología agrícola de la provincia de Córdoba, había anunciado públicamente que estaba en busca de una esposa. A sus 35 años, el empresario multimillonario quería formar una familia y, siguiendo una tradición de su familia conservadora, decidió hacerlo de manera formal, invitando a candidatas de familias tradicionales para una temporada en su mansión en Buenos Aires. El padre de Elena, Antonio Rivera, un productor agrícola de tamaño medio, vio en ese anuncio la oportunidad perfecta para ascender socialmente a través de Olivia, la hija de su segundo matrimonio. Durante semanas, la casa se transformó en un campo de entrenamiento intensivo. Clases de etiqueta, nuevos guardarropas, tratamientos estéticos e interminables lecciones sobre cómo complacer a un hombre poderoso. «Hija, estás absolutamente deslumbrante», exclamó Antonio entrando en la habitación. «Rafael será el hombre más afortunado de Buenos Aires». Elena respiró hondo y salió de su escondite. Necesitaba terminar de catalogar los libros de la biblioteca, trabajo que hacía para el ayuntamiento local. Graduada en bibliotecología, había conseguido el empleo por mérito propio, una de las pocas conquistas que nadie podía atribuir a la suerte o a la caridad. Palabras que su madrastra frecuentemente usaba para describir cualquier cosa positiva que le sucedía a Elena. «Elena, todavía estás aquí. Pensé que ya te habías ido a la biblioteca», comentó su padre, sin esconder la sorpresa de verla en casa a esa hora. «Estoy saliendo ahora, padre. Solo vine a buscar algunos documentos». Marcia lanzó una mirada de desdén al ver la ropa sencilla de Elena. Jeans, camiseta básica y zapatillas deportivas. «Podrías intentar arreglarte un poco más, ¿no? ¿Cómo esperas encontrar un marido vistiéndote como una adolescente?» Olivia rió, girando en el vestido que seguramente había costado más de lo que Elena ganaba en 3 meses. «Déjala, madre. No todos nacieron para brillar». Elena ignoró el comentario y se dirigió a la puerta. Estaba acostumbrada a ese tipo de trato. Desde que su madre falleciera cuando tenía solo 8 años y su padre se casara con Marcia menos de un año después, su vida se había transformado en un ejercicio constante de invisibilidad. La llegada de Olivia, 2 años después del matrimonio, solo había empeorado la situación. La niña había crecido siendo el centro de atención, mientras Elena se volvía cada vez más periférica en su propia familia. En la biblioteca municipal, Elena encontró refugio entre los estantes de libros. Allí su inteligencia era valorada, su dedicación reconocida. La directora, doña Jimena, una señora de 60 y tantos años, era la persona más cercana a una mentora que Elena jamás había tenido. «Niña, estás pálida. ¿Sucedió algo?», preguntó doña Jimena al ver a Elena llegar. «Nada del otro mundo, solo lo de siempre. La casa es un caos por el viaje de Olivia a Buenos Aires». «Ah, sí, el famoso Rafael Morales Tellez y su búsqueda de una esposa. Los periódicos no hablan de otra cosa», comentó la señora meneando la cabeza. «Tradiciones anticuadas disfrazadas de modernidad». Elena sonrió débilmente. «Al menos la casa estará más tranquila por algunas semanas». El resto del día transcurrió normalmente, con Elena perdida entre catalogaciones y ayudando a los pocos visitantes que aparecían. Cuando llegó a casa, ya era de noche.
Esperaba encontrar a todos durmiendo, pero se sorprendió al ver luces encendidas y escuchar voces alteradas en la sala de estar. «Es un desastre completo», gritaba Marcia. «Un desastre». Elena dudó antes de entrar, pero la curiosidad fue más fuerte. Encontró a su padre sentado en el sofá, con el rostro entre las manos, mientras Marcia caminaba de un lado a otro, gesticulando frenéticamente. No había señal de Olivia. «¿Qué pasó?», preguntó Elena, preocupada. Marcia se volvió hacia ella con ojos chispeantes de rabia. «Tu hermana huyó con ese fotógrafo francés que conoció el mes pasado. Dejó solo una nota diciendo que estaba siguiendo su corazón». Elena sintió que la sangre se le helaba. Olivia siempre había sido impulsiva y romántica, pero esto... ¿Y el viaje a Buenos Aires? «Exactamente», exclamó Marcia. «El viaje es en 3 días. Ya está todo arreglado. La familia Morales Tellez espera nuestra presencia. Cancelar ahora sería un insulto diplomático. Podría arruinar completamente los negocios de tu padre». Antonio parecía haber envejecido 10 años en pocas horas. «¿Qué vamos a hacer, Marcia? No podemos simplemente no aparecer». Un silencio pesado cayó sobre la sala, mientras Marcia parecía absorta en sus pensamientos. De repente, sus ojos se fijaron en Elena, y una sonrisa lenta y calculadora se formó en sus labios. «En realidad podemos resolver esto fácilmente», dijo, con una calma repentina que asustó a Elena. «¿Cómo?», preguntó Antonio, levantando el rostro esperanzado. «Enviaremos a Elena en lugar de Olivia». La mandíbula de Elena cayó de sorpresa. «¿Qué? Eso es absurdo». «Es la solución perfecta», continuó Marcia ignorando la protesta. «La invitación fue enviada para la hija de Antonio Rivera. Técnicamente, tú también encajas en esa descripción. Pero eso no tiene sentido. Olivia fue elegida, no yo. Ellos esperan a Olivia». «Ellos esperan una candidata», corrigió Marcia con frialdad. «Y tú irás. Claro que no esperamos que Rafael te elija. Sería un milagro si siquiera notara tu presencia, pero al menos salvaremos las apariencias y evitaremos un desastre diplomático». Elena miró a su padre, esperando alguna señal de oposición, alguna defensa. Pero Antonio parecía aliviado con la solución propuesta por Marcia. «Tu madrastra tiene razón, Elena. Es la única salida. Solo tienes que quedarte allí por algunas semanas, participar en los eventos sociales y luego podrás volver. No es como si estuviéramos esperando que te conviertas en la próxima señora Morales Tellez», dijo él, con una risa nerviosa que hirió profundamente a Elena. «No pueden estar hablando en serio». «Nunca he hablado tan en serio en toda mi vida», respondió Marcia, acercándose a Elena. «Escucha bien, niña. Esta es tu oportunidad de devolver todo lo que hicimos por ti todos estos años. Piensa en tu padre, en cuánto trabajó para mantener a esta familia. Lo harás por él». No era una petición, era una orden. Elena sintió las lágrimas quemar sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. No le daría ese placer a Marcia. «No tengo ropa adecuada, no tengo la menor idea de cómo comportarme en esos círculos sociales». «Eso es lo de menos», interrumpió Marcia. «Usarás algunas ropas de Olivia. Claro que no te quedarán perfectas, pero serán suficientes para mantener las apariencias. En cuanto al comportamiento, bueno, simplemente quédate callada la mayor parte del tiempo. Cuanto menos hables, menores serán las posibilidades de avergonzar a la familia». Elena miró por la ventana, a la noche oscura afuera. Se sentía acorralada, usada. Una vez más, sus propias voluntades y necesidades eran completamente ignoradas en favor de los planes de Marcia y la comodidad de su padre. «Está resuelto entonces», declaró Marcia, interpretando el silencio de Elena como conformidad. «Mañana comenzaremos los preparativos. Partes para Buenos Aires en 3 días». Aquella noche, acostada en su cama, Elena sintió una mezcla de emociones que amenazaba con ahogarla. Rabia por la injusticia, miedo a lo desconocido, vergüenza anticipada por el papel ridículo que se vería obligada a desempeñar. ¿Qué pensaría Rafael Morales Tellez, uno de los hombres más poderosos de la provincia de Córdoba, cuando viera el cambio de candidatas? Probablemente la mandaría de vuelta el primer día. Por un breve momento, Elena consideró esa posibilidad como una salida.
Tal vez podría actuar deliberadamente de manera tan inadecuada que la enviarían de vuelta a casa inmediatamente. Pero pronto descartó la idea. Su padre, a pesar de todas las fallas, no merecía ese tipo de humillación pública. Mientras el sueño finalmente la vencía, Elena tomó una decisión. Iría a Buenos Aires, cumpliría su papel lo más discretamente posible y volvería tan pronto como fuera educadamente aceptable. No alimentaría ilusiones, no intentaría impresionar a nadie. Sería solo ella misma, la invisible Elena Kowalski Rivera, la hija que nadie realmente veía. Lo que no podía imaginar es que ese viaje, planeado como una cruel broma a su costa, acabaría cambiando su vida de maneras que jamás podría prever. El viaje de 3 horas de Mediana a Buenos Aires pareció interminable para Elena. Sentada en el asiento trasero del coche conducido por el chofer que Rafael había enviado a buscarla, observaba el paisaje cambiar gradualmente. Los vastos campos de trigo y soja cediendo lugar a montañas cubiertas por la densa selva atlántica, hasta finalmente llegar a los contornos urbanos de la capital cordobesa. Las palabras finales de Marcia aún resonaban en su mente. «No nos avergüences más de lo que tu mera presencia ya hará». La madrastra apenas disimulaba el placer perverso al ver a Elena vistiendo uno de los vestidos de Olivia, ligeramente ancho en los hombros y el busto. «Bueno, al menos no parecerás una completa paleta», había comentado, ajustando la tela con alfileres. «Llegamos, señorita», anunció el chofer interrumpiendo sus pensamientos. Elena contuvo la respiración al ver la mansión de los Morales Telles. Construida en estilo neoclásico, la propiedad ocupaba un terreno inmenso en el barrio más exclusivo de Buenos Aires. Jardines impecables rodeaban la casa principal y una fuente ornamental decoraba la entrada circular. «Señorita Rivera, bienvenida», saludó una mujer de mediana edad parada en lo alto de la escalera de la entrada. «Soy Matilde Prado, ama de llaves de la residencia. Por favor, acompáñeme». Elena siguió a Matilde por el suntuoso interior de la mansión, intentando no demostrar su asombro ante tanto lujo. Pinturas que parecían obras de maestros decoraban las paredes, y los muebles ciertamente eran antigüedades valiosas. «El señor Rafael está en una reunión de negocios en este momento, pero pidió que la acomodáramos en la habitación azul. Las otras invitadas ya llegaron», explicó Matilde, conduciéndola por un amplio pasillo. «¿Otras invitadas?», preguntó Elena, sintiendo un nudo formarse en su estómago. «Sí, señorita. La señorita Leticia Alburquerque, de una tradicional familia de Buenos Aires. La señorita Débora Cronenberg, hija del mayor exportador de granos de la provincia. Y la señorita Victoria Vasconcelos, prima del señor Rafael. Todas candidatas a convertirse en la señora Morales Telles, así como la señorita». Elena casi corrigió a Matilde, casi explicó que no era realmente una candidata, solo una sustituta enviada para evitar un bochorno social, pero se mordió la lengua. Cuantas menos personas supieran de la situación humillante, mejor. La habitación asignada a Elena era más grande que la sala de su casa en Mediana. Decorada en tonos de azul y blanco, tenía una cama king size, una pequeña sala de estar privada y un baño de mármol. «La cena se servirá a las 8», informó Matilde. «El guardarropa ya está abastecido con algunas opciones que creemos que podrían servirle a la señorita. Siéntase libre de usar lo que prefiera». Cuando la ama de llaves salió, Elena corrió a abrir el guardarropa mencionado. Se quedó boquiabierta al encontrar decenas de vestidos, conjuntos y zapatos, todos aparentemente nuevos, y de diseñadores famosos, a juzgar por las etiquetas. «Esto debe haber costado una fortuna», murmuró para sí misma, tocando la tela delicada de un vestido azul marino. Era difícil no sentirse fuera de lugar, como si hubiera entrado accidentalmente en un mundo que no era el suyo. Elena decidió tomar un baño para relajarse antes de la cena. Mientras el agua caliente caía sobre sus hombros tensos, intentaba elaborar un plan mental. Necesitaba ser educada, pero no llamar la atención. Participar lo suficiente para no parecer grosera, pero no tanto como para despertar cualquier interés. En resumen, necesitaba ser lo que siempre había sido en casa, presente, pero invisible. Después del baño,
Eligió el más simple de los vestidos disponibles, un modelo negro básico que, a pesar de la simplicidad, gritaba lujo en cada costura perfecta. Mirándose en el espejo, Elena apenas se reconoció. El vestido caía perfectamente en su cuerpo esbelto, muy diferente de la ropa prestada de Olivia. Por un momento, se permitió imaginar cómo sería haber crecido en un ambiente donde su valor no fuera constantemente cuestionado, donde pudiera vestirse y comportarse sin el peso constante del juicio ajeno. El sonido de un suave golpe en la puerta trajo a Elena de vuelta a la realidad. «Señorita, es casi la hora de la cena», avisó Matilde. «¿Le gustaría que la acompañara al comedor?» Elena respiró hondo, se ajustó las gafas y siguió a la ama de llaves por los pasillos de la mansión. Al acercarse al comedor, se podían escuchar voces femeninas, risas calculadas, comentarios en tono moderado, el tipo de conversación que Elena asociaba con personas acostumbradas a medir cada palabra. «La nueva candidata ha llegado», anunció Matilde, abriendo las puertas dobles del comedor. 3 pares de ojos se volvieron inmediatamente hacia Elena, evaluándola de pies a cabeza. Leticia Alburquerque, una morena de facciones aristocráticas, levantó ligeramente una ceja. Débora Cronenberg, rubia y esbelta, sonrió sin mostrar los dientes. Victoria Vasconcelos, con rasgos claramente emparentados a los de Rafael, al menos por lo que Elena había visto en las fotos de los periódicos, frunció el ceño de manera casi imperceptible. «Bienvenida, Elena Rivera», dijo Leticia con una falsa cordialidad. «Teníamos curiosidad por conocer a la hija del productor de Mediana». El tono condescendiente no pasó desapercibido para Elena, que sintió sus mejillas enrojecer. Antes de que pudiera responder, otra voz sonó en la sala. Una voz masculina, grave y firme. «Señoras, les pido disculpas por el retraso». Todas las cabezas se giraron hacia la puerta. Rafael Morales Telles entró en la sala, y Elena sintió su corazón acelerarse involuntariamente. Las fotos no le hacían justicia al hombre en persona. Alto, con hombros anchos y postura impecable, Rafael irradiaba una confianza tranquila que parecía llenar todo el ambiente. Sus ojos, de un verde profundo, recorrieron el recinto hasta posarse sobre Elena. Por un segundo que pareció una eternidad, sus miradas se encontraron, y Elena sintió como si él pudiera ver a través de ella, más allá de las gafas, de las inseguridades, del vestido prestado. Luego, tan rápidamente como sucedió, el momento pasó, y Rafael dirigió su atención a las otras mujeres. «Señoras, es un placer recibirlas en mi casa. Espero que los próximos días sean agradables y provechosos para todos nosotros». La cena transcurrió como una obra de teatro meticulosamente ensayada. Leticia, Débora y Victoria competían por la atención de Rafael, cada una a su modo. Leticia hablaba sobre la importancia de las tradiciones familiares, claramente un intento de apelar al lado conservador de la familia Morales Telles. Débora discutía negocios y exportaciones, posicionándose como una socia estratégica. Victoria, por su parte, apelaba a los lazos de sangre, recordando constantemente cómo la familia siempre fue la prioridad de los Vasconcelos. Elena permaneció en silencio la mayor parte del tiempo, comiendo poco y respondiendo solo cuando se le preguntaba directamente. Para su sorpresa, Rafael le dirigió varias preguntas a lo largo de la comida, mostrando genuino interés en su vida en Mediana y en su trabajo en la biblioteca municipal. «¿Así que eres bibliotecaria? Interesante. ¿Qué te atrajo a esa profesión?», preguntó él, en un momento en que las otras candidatas estaban ocupadas con sus postres. «Los libros siempre fueron mis mejores amigos», respondió Elena, antes de que pudiera controlarse. Inmediatamente se arrepintió de la sinceridad. Sonaba patético e infantil, pero para su sorpresa, Rafael no rió ni demostró desdén. Por el contrario, sus ojos se suavizaron y una sonrisa discreta se formó en sus labios. «Los mejores amigos suelen ser aquellos que nos muestran mundos que jamás imaginaríamos solos», respondió él, en voz baja, como si compartiera un secreto. Antes de que Elena pudiera responder, Victoria interpeló con una historia sobre cómo ella y Rafael habían crecido juntos, terminando efectivamente la breve conversación particular. Después de la cena,
Todos se dirigieron a una sala de estar, donde se sirvió café y licores. Elena eligió un rincón discreto esperando pasar desapercibida. Sin embargo, para su sorpresa, Rafael se acercó sosteniendo 2 tazas de café. Pensé que tal vez preferirías sin azúcar. Noté que no endulzaste tu té durante la cena, dijo él, extendiendo una de las tazas. Elena aceptó el café, sorprendida por la observación atenta. Gracias. Tiene razón. Lo prefiero sin azúcar. Confieso que tengo curiosidad, Elena. Eres bastante diferente de lo que imaginaba. ¿Diferente cómo?, preguntó ella sintiendo un escalofrío en el estómago. ¿Sabría él sobre el cambio? ¿Sobre la fuga de Olivia? Más auténtica, respondió Rafael después de una pausa. No pareces estar intentando impresionarme a toda costa. Es refrescante. Elena no supo cómo responder. La ironía era palpable. Ella estaba allí precisamente porque no se la consideraba capaz de impresionar a nadie, mucho menos a un hombre como Rafael Morales Telles. Era una sustituta enviada como broma, no una candidata real. Tal vez simplemente sé que no tengo posibilidades, dijo finalmente, las palabras escapando antes de que pudiera contenerlas. Rafael frunció el ceño, pareciendo genuinamente confundido. ¿Por qué dices eso? Elena dudó. ¿Debería contar la verdad? ¿Revelar que era solo una pieza de reemplazo, enviada para evitar un bochorno social? Miró a su alrededor y vio a las otras 3 mujeres observándolos con atención mal disimulada. «Míreme, señor Morales Telles, y mírelas a ellas», dijo, gesticulando discretamente en dirección a las otras candidatas. «No necesito ser un genio para entender que no pertenezco a este mundo». Rafael estudió su rostro por un largo momento, como si intentara descifrar un enigma particularmente complejo. Tal vez el problema sea exactamente este, el mundo al que pertenecemos o no. Tal vez estoy cansado de mi propio mundo, Elena. Antes de que ella pudiera procesar el significado de aquellas palabras, Matilde apareció para anunciar que era hora de retirarse. El día siguiente sería largo, con un paseo por el jardín botánico por la mañana y un almuerzo con algunos miembros del consejo de la empresa de Rafael. De vuelta en la habitación azul, Elena pasó horas dando vueltas en la cama suave, incapaz de dormir. La conversación con Rafael se repetía en su mente, junto con las expresiones desconfiadas de las otras candidatas. Estaba claro que, por algún motivo inexplicable, Rafael Morales Telles había demostrado interés en ella, y eso hacía su posición aún más complicada. Si Rafael descubriera la verdad, que ella era solo una sustituta de emergencia, enviada como una broma cruel por su propia familia, la humillación sería completa. Por otro lado, si continuaba con la farsa, y por algún milagro, Rafael realmente se interesara por ella, no, eso era demasiado absurdo para considerar. Lo más sensato sería mantener el curso original, permanecer educada, pero distante, participar lo mínimo necesario y esperar que las semanas pasaran rápidamente para poder volver a su vida simple en Mediana. Pero mientras el sueño finalmente la vencía, una pequeña y peligrosa semilla de esperanza se había plantado en el corazón de Elena. Una esperanza que, incluso contra su voluntad, comenzaba a florecer. La mañana siguiente llegó con los primeros rayos de sol filtrándose a través de las cortinas de la habitación azul. Elena despertó desorientada, tardando unos segundos en recordar dónde estaba. La cama suave, las sábanas de algodón egipcio, el silencio casi absoluto, todo tan diferente del cuarto simple que ocupaba en Mediana, donde el canto de los pájaros y el ruido de los tractores comenzaban incluso antes del amanecer. Un suave golpe en la puerta anunció la llegada de una de las empleadas, trayendo una bandeja con el desayuno. «Buenos días, señorita Rivera». El señor Rafael pidió que le informara que el paseo a los jardines botánicos se pospuso para después del almuerzo. Las otras invitadas ya están en el jardín desayunando, pero el señor pensó que la señorita podría preferir más privacidad esta primera mañana. Elena agradeció, secretamente aliviada, de poder posponer el enfrentamiento con las otras candidatas. Mientras saboreaba el café fresquito y las tostadas con mermelada casera, intentaba organizar sus pensamientos. La conversación con Rafael la noche anterior había sido desconcertante. Él había parecido genuinamente interesado en ella,
algo que Elena no estaba preparada para enfrentar. ¿Sería solo educación? ¿Curiosidad por la candidata más improbable? ¿O había algo más? Después del café decidió explorar la mansión. La propiedad era impresionante, con diversos ambientes que parecían sacados de una revista de decoración. Elena encontró una biblioteca que la dejó sin aliento. Del suelo al techo, estantes de madera oscura albergaban miles de volúmenes, algunos claramente antiguos y valiosos. Una escalera móvil permitía el acceso a las estanterías más altas, y sillones de cuero invitaban a la lectura. «Veo que encontraste mi refugio». La voz de Rafael la sorprendió. Él estaba parado en la puerta observándola con una sonrisa discreta. Vestía ropa más casual que la noche anterior, pantalones vaqueros oscuros y camisa blanca, con las mangas dobladas hasta los codos, pero no por eso parecía menos imponente. «Disculpe, no debería estar deambulando por la casa», dijo Elena, sintiendo las mejillas arder de vergüenza. «Al contrario, siéntete como en casa. Esta casa es demasiado grande para quedarse confinada en una única habitación. Además», añadió él acercándose, «una bibliotecaria debería sentirse en casa entre libros, ¿no crees?» Elena sonrió tímidamente. «Es una colección impresionante. Fue iniciada por mi bisabuelo. Cada generación añadió sus propios intereses. Esa sección señaló hacia una estantería cercana a la ventana. Son mis adiciones más recientes. Literatura contemporánea, principalmente». Elena se acercó a la estantería indicada. Para su sorpresa, encontró muchos de los autores que ella misma admiraba. Isabel Allende, Chimamanda Ngozi Adichie, Haruki Murakami. «Tienes buen gusto», comentó antes de que pudiera contenerse. Rafael rió, un sonido genuino y cálido que hizo vibrar algo dentro de Elena. «Gracias por la aprobación profesional. ¿Puedo preguntar cuál es tu autor favorito?» La pregunta tomó a Elena por sorpresa. Nadie en casa jamás se había interesado por sus preferencias literarias. «Es difícil elegir solo uno, pero siempre vuelvo a Clarice Lispector cuando necesito sentirme menos sola en mis rarezas». Las palabras salieron naturalmente, sin filtro, y Elena inmediatamente se arrepintió de la sinceridad excesiva. Pero Rafael no pareció encontrarlo extraño. «La hora de la estrella está entre mis libros de cabecera», respondió él, sorprendiéndola nuevamente. «Hay algo en la forma en que Clarice captura la alienación de Macabea que es dolorosamente universal». Antes de que Elena pudiera responder, fueron interrumpidos por Matilde, anunciando que el almuerzo con los miembros del consejo comenzaría en 1 hora y que las otras candidatas ya se estaban arreglando. «Debo ir a prepararme también», dijo Elena, súbitamente consciente de que aún vestía el pijama de algodón proporcionado por la casa, con el cabello despeinado y sin maquillaje. «Claro, hablaremos más tarde en el jardín botánico». De vuelta en la habitación, Elena encontró un vestido verde esmeralda cuidadosamente extendido sobre la cama, con una nota. «Pensé que este color combinaría con tus ojos. R». El gesto la dejó atónita. ¿Rafael había elegido personalmente un vestido para ella? ¿Qué significaba eso? ¿Y cómo reaccionarían las otras candidatas si lo descubrieran? Mirándose en el espejo después de vestirse, Elena apenas se reconoció. El vestido caía perfectamente, como si hubiera sido hecho a medida, destacando curvas que ella normalmente escondía bajo ropa holgada y sin forma. El color realmente realzaba sus ojos castaño verdosos, aportando una vivacidad a su rostro que rara vez veía. El almuerzo con el consejo fue exactamente como Elena temía, una ocasión formal donde se sintió completamente fuera de lugar. Los hombres y mujeres de negocios hablaban sobre fusiones, adquisiciones y estrategias de mercado con la misma naturalidad con que discutirían el clima. Leticia, Débora y Victoria participaban activamente en la conversación, cada una demostrando conocimiento en áreas específicas. Elena, por otro lado, permaneció en silencio, respondiendo solo cuando se le preguntaba directamente. «¿Y usted, señorita Rivera, cuál es su opinión sobre la expansión del mercado asiático para nuestros productos agrícolas?», preguntó uno de los consejeros más viejos, en un momento en que la conversación llegó a una pausa natural. Elena sintió que todas las miradas se volvían hacia ella. Vio la sonrisa maliciosa de Leticia, anticipando su fracaso,
Vio la curiosidad en los ojos de los consejeros y vio, sorprendentemente, un leve gesto de aliento de Rafael. «Bueno», comenzó ella, hesitante, «no soy especialista en negocios internacionales, pero en la Biblioteca Municipal de Mediana noté un aumento significativo en la demanda de libros sobre cultura asiática en los últimos años, especialmente entre los hijos de productores agrícolas. Creo que esto indica una creciente concienciación sobre la importancia de ese mercado. Si me permite la observación, quizás invertir no solo en la exportación de productos, sino también en el intercambio cultural, pueda crear relaciones comerciales más profundas y duraderas». Un silencio siguió a sus palabras. Elena estuvo segura de que había dicho algo completamente fuera de lugar. Pero entonces, el consejero que había hecho la pregunta abrió una amplia sonrisa. «Perspectiva fascinante, señorita Rivera. La inteligencia cultural es exactamente lo que hemos estado discutiendo en nuestras últimas reuniones. Rafael, esta joven tiene una visión más allá de lo obvio». El resto del almuerzo transcurrió sin otros momentos destacados para Elena, que prefirió volver a su papel de observadora silenciosa. Notó, sin embargo, las miradas cada vez más hostiles de las otras candidatas. Lo que antes era solo condescendencia, ahora parecía transformarse en algo más peligroso. Después del almuerzo, el grupo partió hacia el Jardín Botánico de Buenos Aires en 2 coches. Elena se encontró en el mismo vehículo que Leticia y Victoria, mientras Rafael acompañaba a Débora y algunos consejeros en el coche de adelante. «Qué vestido interesante, Elena», comentó Leticia, tan pronto como el coche comenzó a moverse. «No parece exactamente tu estilo. O tal vez estoy equivocada sobre cuál sea tu estilo». El tono azucarado apenas disimulaba la malicia detrás de las palabras. «No sabía que me habías estudiado tan profundamente como para conocer mi estilo, Leticia», respondió Elena, sorprendiéndose a sí misma con la respuesta rápida. Victoria soltó una risa corta. «Bien respondido, pero Leticia tiene razón en una cosa. Pareces fuera de lugar aquí, Elena. No es personal, es solo un hecho. Rafael necesita a alguien que entienda su mundo, los desafíos que enfrenta, las expectativas sociales, alguien que no lo avergüence en ocasiones como la de hoy». «¿Te refieres a alguien como tú?», preguntó Elena, sintiendo una punzada de irritación. «O como Leticia o como Débora. Cualquiera de nosotras sería más adecuada que tú. Sin ofender». «Claro, sin ofender», replicó Elena, el sarcasmo evidente en su voz. «Creo que ustedes no necesitan preocuparse tanto. Como bien notaron, no soy exactamente el tipo de Rafael. Entonces, ¿por qué te mira de esa manera?», preguntó Leticia, abandonando definitivamente el tono cordial. Elena se quedó sin respuesta. ¿Cómo la miraba Rafael? Ella había notado algo diferente en la forma en que él la trataba, pero asumió que era solo educación, tal vez curiosidad. ¿Sería posible que las otras hubieran percibido algo más? El resto del viaje transcurrió en un silencio tenso. En el jardín botánico, el grupo se dividió naturalmente. Rafael invitó a Elena a caminar por una sección específica, dedicada a plantas nativas de la selva atlántica, dejando a las otras candidatas visiblemente irritadas. «Espero que el almuerzo no haya sido muy incómodo para ti», comentó él mientras caminaban por un sendero sombreado. «Fue educativo», respondió Elena, eligiendo cuidadosamente las palabras. Rafael rió. «Diplomática también, veo. Elena, ¿puedo hacerte una pregunta personal?». Ella asintió nerviosa. «¿Por qué aceptaste venir? Está claro que no te sientes cómoda con todo esto», gesticuló ampliamente, indicando no solo los jardines, sino todo el contexto de la situación. La pregunta tomó a Elena desprevenida. ¿Qué debería responder? La verdad estaba fuera de cuestión. No podía admitir que estaba allí como sustituta, enviada por su familia como una broma cruel. Por otro lado, no quería mentirle a Rafael. «Yo no tuve mucha opción», dijo finalmente, optando por una media verdad. «Mi padre insistió en que sería una buena oportunidad». ¿Oportunidad para qué? Para conocer gente diferente, ver un mundo más allá de Mediana. Elena se detuvo, sintiendo que sonaba falsa incluso para sí misma. Rafael dejó de caminar y se volvió para mirarla. «Elena, hay algo que no me estás contando.
Desde la primera vez que te vi, sentí que había más en tu historia de lo que aparenta. Me gustaría que confiaras en mí. Sus ojos verdes parecían ver a través de ella, desvelando secretos que ni siquiera Elena conocía completamente. Por un momento, ella consideró contarlo todo, sobre Olivia, sobre la fuga, sobre el plan de Marcia, pero el miedo la detuvo. Si Rafael supiera la verdad, la poca dignidad que había logrado mantener estaría completamente perdida. Todos tenemos nuestras historias, Rafael. Algunas son más fáciles de compartir que otras. Él estudió su rostro por un largo momento, luego asintió lentamente. Respeto eso, pero quiero que sepas que, cuando estés lista para contar tu historia, yo estaré aquí para escuchar. El resto del paseo transcurrió en conversaciones más ligeras. Rafael mostró a Elena su parte favorita de los jardines, un pequeño lago con nenúfares gigantes, y le contó historias sobre cómo solía escapar allí cuando necesitaba pensar, lejos de las presiones de los negocios y las expectativas familiares. Elena se sorprendió con la facilidad de conversar con él. A pesar de las diferencias evidentes en sus orígenes y experiencias de vida, había algo en la forma en que Rafael escuchaba, verdaderamente escuchaba, que la hacía sentirse comprendida por primera vez en mucho tiempo. Cuando el grupo se reunió nuevamente para regresar a la mansión, Elena notó las miradas furiosas de las otras candidatas. Era evidente que su acercamiento con Rafael no había pasado desapercibido y que eso no sería tolerado fácilmente. De vuelta en la mansión, Elena decidió retirarse a su habitación más temprano, alegando un leve dolor de cabeza. En realidad, necesitaba tiempo para procesar todo lo que estaba sucediendo. La atracción que comenzaba a sentir por Rafael era innegable, pero también peligrosa. Cuanto más se acercara a él, mayor sería el dolor cuando la verdad saliera a la luz. Y la verdad siempre salía a la luz, eventualmente. Mientras se preparaba para dormir, Elena escuchó un suave golpe en la puerta. Era una de las empleadas trayendo un libro. El señor Rafael pidió que le entregara esto, señorita. Era una edición antigua de La Hora de la Estrella, de Clarice Lispector. En la primera página, una nota escrita a mano. Para cuando necesites sentirte menos sola en tus rarezas. No estás sola, Elena. R. Acostada en la cama, con el libro contra el pecho, Elena se permitió por primera vez desde que llegara a Buenos Aires considerar una posibilidad que antes parecía absurda. ¿Y si Rafael realmente se enamorara de ella? ¿Y si, por algún milagro, él consiguiera ver más allá de las apariencias, más allá de las diferencias sociales, y viera en ella algo que ni siquiera ella creía existir? Era un pensamiento peligroso, que traía consigo no solo esperanza, sino también un miedo profundo, porque Elena sabía, mejor que nadie, que los cuentos de hadas no sucedían para chicas como ella, y aunque sucedieran, había un secreto entre ellos, el secreto de su venida a Buenos Aires, que podría destruir cualquier posibilidad de un final feliz. Los días siguientes en la mansión de los Morales Telles pasaron en un torbellino de eventos sociales, paseos culturales y cenas formales. Para sorpresa de Elena, y evidente frustración de las otras candidatas, Rafael continuaba buscando su compañía, creando momentos para conversaciones privadas siempre que fuera posible. En esos momentos, lejos de las miradas envidiosas, una conexión genuina comenzaba a florecer entre ellos. Una mañana particularmente soleada, Elena decidió tomar su café en el balcón de la habitación, disfrutando de la vista deslumbrante de los jardines. Vestía solo pantalones vaqueros y una camiseta sencilla, una pequeña rebeldía contra el código de vestimenta no oficial de la mansión. Estaba terminando su taza de café cuando un golpe en la puerta anunció la llegada de Matilde. «Buenos días, señorita. Vine a recordarle que el desayuno formal se servirá en 15 minutos en el salón principal. Las otras invitadas ya se están preparando». Elena miró su ropa casual y luego a la ama de llaves. «Gracias, Matilde. Me cambiaré y bajaré enseguida». Cuando la ama de llaves salió, Elena se quedó mirando el guardarropa repleto de vestidos elegantes y conjuntos sofisticados. Sintió una súbita ola de agotamiento al pensar en un día más intentando encajar, intentando no cometer errores, intentando ser alguien que claramente no era.
«Al diablo con esto», murmuró, cerrando el guardarropa sin elegir nada. Se ajustó la camiseta blanca, se calzó un par de zapatillas planas, se recogió el cabello en una sencilla coleta y bajó a desayunar. El silencio que cayó sobre el salón cuando ella entró fue absoluto. Leticia, Débora y Victoria, impecablemente vestidas con conjuntos que parecían sacados de revistas de moda, la miraron con una mezcla de sorpresa y desdén. Los empleados se congelaron en sus posiciones, inseguros sobre cómo reaccionar a esta clara ruptura de protocolo. Rafael, sentado a la cabecera de la mesa, levantó los ojos de su periódico. Por un momento terrible, Elena temió haber ido demasiado lejos. Pero entonces, para asombro de todos, una lenta sonrisa se formó en sus labios. «Buenos días, Elena», dijo él con naturalidad, como si no hubiera nada inusual en la situación. «Espero que hayas dormido bien». «Muy bien, gracias», respondió ella, ocupando su lugar en la mesa, consciente de las miradas fijas en su ropa casual. «Querida, ¿te olvidaste de cambiarte después del baño?», preguntó Leticia con falsa preocupación. «¿Puedo prestarte algo, si lo necesitas?» «Estoy perfectamente vestida, gracias», respondió Elena, sirviéndose tostadas. «De hecho, nunca me sentí tan cómoda desde que llegué». Rafael escondió una sonrisa detrás de la taza de café. «La comodidad es importante. Y debo decir que es refrescante ver a alguien siendo auténtico en esta casa». El comentario silenció cualquier otro intento de crítica. El desayuno prosiguió con conversaciones tensas y sonrisas forzadas, pero Elena sintió una pequeña victoria. Por un breve momento, había sido verdaderamente ella misma, y Rafael parecía apreciarlo. Después del café, Rafael anunció que necesitaba resolver asuntos urgentes en la empresa y estaría ausente el resto del día. Las candidatas fueron informadas de que podían usar la piscina, el spa o visitar el centro de Buenos Aires, acompañadas por guardias de seguridad si lo deseaban. Elena optó por la biblioteca, su refugio preferido en la mansión. Pasaba horas allí, perdida entre libros raros y primeras ediciones a las que jamás tendría acceso en Mediana. Estaba tan absorta en la lectura de una biografía de Frida Kahlo que no percibió el acercamiento de Leticia y Victoria. «Hola, bibliotecaria», dijo Leticia con voz melosa. «¿Interrumpimos tu investigación?» Elena cerró el libro, inmediatamente en guardia. «¿Puedo ayudarlas en algo?» «En realidad sí», respondió Victoria, sentándose en el sillón opuesto. «Nos gustaría entender exactamente qué está pasando entre tú y mi primo. No sé de qué están hablando». «Por favor». Leticia puso los ojos en blanco. «Las miradas, las conversaciones privadas, el libro que te dio. ¿Pensaste que no lo sabríamos?» «Esta casa tiene ojos y oídos en cada rincón, querida». Elena sintió que el rostro le ardía. «Somos solo amigos». Victoria soltó una risa seca. «Rafael no necesita amigas. Necesita una esposa. Alguien que entienda las responsabilidades que acompañan al apellido Morales Telles. Alguien que no lo avergüence, apareciendo en el desayuno vestida como una adolescente». «No sé qué quieren que diga», respondió Elena, manteniendo la voz firme a pesar del corazón acelerado. «Rafael es libre de tomar sus propias decisiones». «Exactamente», concordó Leticia. «Y él tomará la decisión correcta, con un pequeño incentivo. Mira, Elena, sabemos más sobre ti de lo que imaginas». Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Elena. «¿Qué quieres decir con eso?» «Sabemos sobre tu hermana, Olivia, sobre cómo ella debería estar aquí, no tú, sobre cómo huyó con un fotógrafo, ¿no? Y cómo fuiste enviada en su lugar, como un parche para evitar un escándalo». Elena sintió como si todo el aire hubiera sido succionado de sus pulmones. ¿Cómo lo sabían? ¿Quién se lo había contado? «El mundo de los negocios es pequeño, querida», continuó Victoria, interpretando correctamente el shock de Elena. «Tu madrastra es una mujer ambiciosa. Ella se aseguró de que tuviéramos toda la información necesaria para, ¿cómo decirlo?, nivelar el campo de juego. Entonces fue toda una farsa desde el principio», concluyó Leticia. «Nunca fuiste una candidata real. Estás aquí solo para salvar las apariencias de tu familia. ¿Qué crees que dirá Rafael cuando se entere? ¿Que fue engañado? ¿Que fue objeto de una broma de mal gusto?» Elena sintió lágrimas quemar sus ojos.
pero se negó a dejarlas caer. No les daría ese placer. «¿Qué quieren de mí?», preguntó, la voz casi un susurro. «Queremos que te retires», respondió Victoria. «Deja de intentar conquistarlo. Vuelve al papel que viniste a desempeñar. La chica simple del interior, sin gracia y sin posibilidades, que está aquí solo por obligación. Haz eso y mantendremos tu secretito a salvo». «¿Y si me niego?». Leticia sonrió, una sonrisa fría que no alcanzó sus ojos. «Entonces Rafael sabrá de todo antes de la cena. Imagino que no es una conversación que quieras tener con él». Con eso, las dos se levantaron y salieron de la biblioteca, dejando a Elena sola con el peso de la amenaza. Cuando finalmente estuvo segura, permitió que las lágrimas corrieran libremente. Tenían razón, por supuesto. Era todo una farsa. Nunca debió haber permitido que los sentimientos por Rafael florecieran. Nunca debió haber alimentado la fantasía absurda de que algo real pudiera nacer de aquella situación. El resto del día pasó en un borrón de ansiedad y planificación frenética. Elena consideró todas las opciones. Podría confesarlo todo a Rafael, arriesgando su humillación completa. Podría hacer lo que Leticia y Victoria pedían, retirándose a las sombras. O podría simplemente huir, volver a Mediana y enfrentar la ira de Marcia. Ninguna alternativa parecía buena. Cuando Rafael regresó, ya era de noche. La cena fue servida en el jardín de invierno. Un ambiente encantador con paredes y techo de cristal, permitiendo ver el cielo estrellado. Elena eligió un vestido simple, sin los accesorios elaborados que Matilde había sugerido. Si esta sería su última noche en la mansión, al menos sería fiel a sí misma. Durante la cena se mantuvo callada, respondiendo solo cuando se le preguntaba directamente. Notó las sonrisas satisfechas de Leticia y Victoria, claramente interpretando su comportamiento como sumisión a la amenaza. Rafael, por otro lado, le lanzaba miradas preocupadas, percibiendo el cambio en su comportamiento. Después del postre, cuando todos se levantaban para dirigirse a la sala de estar, Rafael se acercó discretamente a Elena. «¿Podemos hablar en privado? En la terraza, en 15 minutos», murmuró, solo para que ella lo escuchara. Elena asintió con el corazón apesadumbrado. Esta sería su oportunidad de despedirse, de agradecer la amabilidad y partir con alguna dignidad intacta. La terraza era uno de los lugares más bonitos de la mansión, con vista panorámica a los jardines y más allá de ellos las luces de Buenos Aires. Elena encontró a Rafael apoyado en la balaustrada de piedra, contemplando el paisaje nocturno. «Estás diferente hoy», dijo él sin rodeos cuando ella se acercó. «¿Sucedió algo?». Elena respiró hondo buscando coraje. «Rafael, necesito irme». Él se volvió para mirarla, la sorpresa evidente en su rostro. «¿Irte? ¿Por qué? ¿Fue algo que dije o hice?». «No, no», ella se apresuró a aclarar. «Ha sido maravilloso, más amable de lo que merecía. Pero esta no es mi vida, Rafael. No pertenezco a este mundo». «Este mundo», repitió él con un suspiro cansado. «Elena, ¿crees que no veo cómo te sientes fuera de lugar aquí? ¿Cómo observas todo con ojos de quien está de paso, no de quien pretende quedarse? Desde el primer día percibí que había algo diferente en ti». Elena sintió un nudo en la garganta. «Entonces, ¿por qué has sido tan atento conmigo?». Rafael dio un paso hacia ella, disminuyendo la distancia entre ellos. «Porque, por primera vez en mucho tiempo, encontré a alguien que me mira y ve a Rafael, no al heredero de los Morales Telles. Alguien que no está calculando cuánto valgo o cómo puedo ser útil para sus ambiciones». «No me conoces de verdad», susurró Elena, luchando contra las lágrimas. «Hay cosas sobre mí, sobre por qué estoy aquí». «Entonces cuéntame», interrumpió él, sujetando suavemente sus manos. «Lo que sea, podemos enfrentarlo juntos». Fue en este momento que la puerta de la terraza se abrió y Débora apareció, una sonrisa maliciosa en los labios. «Disculpen que interrumpa este momento tan conmovedor, pero pensé que deberías saber, Rafael, que tu pequeña bibliotecaria ha sido menos que honesta contigo». Elena sintió que la sangre se le helaba en las venas. Era esto. El momento que más temía había llegado. «¿De qué estás hablando, Débora?», preguntó Rafael sin soltar las manos de Elena. «Estoy hablando del hecho de que ella no debería estar aquí»,
respondió Débora, entrando completamente en la terraza, seguida por Leticia y Victoria. Tu verdadera candidata era Olivia Rivera, la media hermana de Elena. Pero Olivia huyó con un amante días antes de venir aquí. Elena fue enviada como sustituta para evitar un escándalo social. Ella nunca fue una candidata real, Rafael. Está aquí como una broma, una farsa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena sintió las manos de Rafael soltar las suyas lentamente. No podía mirarlo. No soportaba ver la expresión de traición que seguramente estaría en su rostro. ¿Es verdad, Elena?, preguntó él finalmente, la voz controlada, pero con una nota de dolor que la atravesó como un cuchillo. Sí, admitió ella, en un susurro. Mi media hermana, Olivia, era la candidata original. Cuando ella huyó, mi madrastra decidió enviarme en su lugar. No para ser una candidata real, sino solo para no dejar a su familia sin representante. Fue una decisión de ella, no mía. ¿Y tú aceptaste participar en esa farsa? La voz de él ahora tenía un tono de incredulidad. No tuve opción, respondió Elena, finalmente encontrando coraje para mirarlo. Mi padre, él es un hombre débil. Hace lo que mi madrastra dice, y ella dejó claro que sería mi responsabilidad evitar la humillación pública de la familia. ¿Ves? Todo mentira, dijo Leticia con satisfacción mal disimulada. Incluso tu presencia aquí es una falsedad. Rafael levantó la mano, silenciándola sin desviar los ojos de Elena. ¿Por qué no me lo contaste antes? ¿Cómo podría?, respondió Elena, las lágrimas finalmente rodando libremente por su rostro. Al principio, pensé que me mandarían lejos el primer día. Después, cuando empezaste a ser amable conmigo, me dio miedo. Miedo de que, si supieras la verdad, me despreciarías. Y entonces, cuando empecé a sentir, cuando nosotros empezamos a acercarnos, el miedo solo aumentó, porque sabía que una vez que descubrieras la verdad, todo terminaría. ¿Y preferías vivir en la mentira?, preguntó Rafael, la voz ahora más suave, casi triste. Elena negó con la cabeza. No, por eso me estaba despidiendo hoy. No podía continuar con esto. Te mereces más que una farsa, Rafael. Mereces a alguien que pueda ofrecerte honestidad desde el principio. Un silencio pesado cayó sobre la terraza. Las otras candidatas observaban la escena con expresiones que variaban de la satisfacción al malestar. Rafael dio un paso hacia atrás, creando distancia física entre él y Elena, una distancia que parecía simbolizar el abismo que ahora se abría entre ellos. Creo que es mejor que volvamos adentro, dijo él finalmente dirigiéndose a todas. Está haciendo frío aquí afuera. Elena permaneció inmóvil mientras los otros regresaban al interior de la mansión. Cuando estuvo sola nuevamente, se permitió un momento de desesperación completa, los sollozos sacudiendo su cuerpo. Era el fin. Mañana estaría de vuelta en Mediana, cargando no solo la vergüenza de haber sido expuesta, sino también el dolor de un corazón que, contra todas las probabilidades, se había permitido amar y soñar. Elena pasó la noche en vela, guardando sus pocas cosas personales en la maleta que había traído de Mediana. Los vestidos lujosos que había encontrado en el guardarropa permanecerían allí. No se llevaría nada que no fuera suyo, especialmente no ahora, cuando cada objeto parecía recordarle la humillación que había sufrido. La luz de la mañana ya comenzaba a filtrarse a través de las cortinas cuando un suave golpe sonó en la puerta. Elena se secó rápidamente las lágrimas y se arregló el cabello despeinado antes de abrir. «Buenos días, señorita», dijo Matilde, la ama de llaves, con una expresión que mezclaba simpatía y malestar. «El señor Rafael pidió que le entregara este sobre. También vine a informarle que el desayuno se servirá en 30 minutos, por si desea participar». Elena aceptó el sobre con manos temblorosas. «Gracias, Matilde. En realidad yo partiré esta mañana. ¿Podría conseguirme un taxi para la terminal de autobuses, por favor?» El rostro de la ama de llaves mostró sorpresa. «¿La señorita nos deja? ¿Está segura?» «Sí. Mi presencia aquí ya no es necesaria». Matilde asintió lentamente. «Comprendo. Le conseguiré el taxi para dentro de 2 horas, si le parece bien». Cuando la ama de llaves salió, Elena se sentó en el borde de la cama y abrió el sobre con dedos temblorosos.
Dentro, encontró una breve nota escrita con la elegante letra de Rafael. Elena, me gustaría hablar en privado antes de cualquier decisión. Encuéntrame en el jardín de rosas a las 7:00. Rafael. Su corazón se aceleró. ¿Qué podría querer Rafael? ¿Despedirse formalmente? ¿Pedir más explicaciones? O tal vez, y esa posibilidad era demasiado dolorosa para considerar, expresar su decepción cara a cara. Miró el reloj. 6:40. Tendría tiempo solo para una ducha rápida y cambiarse de ropa. Optó por un vestido simple que había traído de casa. Nada extravagante, solo un modelo azul claro que su madre había hecho años atrás y que Elena conservaba con cariño. Era apropiado que, para esta última conversación, estuviera vestida con algo genuinamente suyo. El jardín de rosas quedaba en la parte más alejada de la propiedad, lejos de las miradas curiosas que seguramente estarían esperando más drama durante el desayuno. Elena caminó lentamente por el sendero de piedras, intentando calmar la respiración y organizar los pensamientos. Rafael ya la esperaba, sentado en un banco de madera rodeado de rosales en plena floración. Vestía ropa casual, jeans y camisa de botones, y parecía haber dormido tan poco como ella, a juzgar por las ojeras visibles bajo sus ojos. «Gracias por venir», dijo él, levantándose cuando la vio acercarse. «Su nota no dejaba muchas opciones», respondió Elena, intentando mantener la voz firme. «¿De qué desea hablar, Rafael? Creo que todo ya fue aclarado anoche». «No todo», él hizo un gesto indicando el banco. «¿Podemos sentarnos?» Elena dudó antes de aceptar, manteniendo una distancia segura entre ellos. El perfume de las rosas llenaba el aire, dulce y penetrante, contrastando con la tensión amarga del momento. «Elena, antes que nada, quiero que sepas que entiendo por qué no me contaste la verdad desde el principio. Tu situación era complicada». Ella levantó los ojos, sorprendida con el tono comprensivo. «Eso no justifica la mentira». «Tal vez no», concordó Rafael, pasándose la mano por el cabello en un gesto que ella ya reconocía como señal de nerviosismo. «Pero me gustaría que me contaras todo ahora. La historia completa, sin omisiones. ¿Por qué tu familia hizo esto? ¿Por qué te enviaron a ti específicamente?» Elena respiró hondo. Si esta sería la última conversación entre ellos, al menos podría ser completamente honesta. «Mi media hermana, Olivia, siempre fue el orgullo de la familia. Bonita, sociable, el tipo de hija que mi madrastra Marcia siempre quiso. Yo, por otro lado...» Ella se encogió de hombros. «Bueno, digamos que nunca cumplí las expectativas. Cuando anunciaste tu búsqueda de una esposa, Marcia vio la oportunidad perfecta para lanzar a Olivia a la alta sociedad. Gastaron una fortuna en ropa, clases de etiqueta, preparándola para impresionarte. ¿Y entonces ella huyó? Con un fotógrafo francés que conoció en una exposición en Puerto Iguazú. Aparentemente fue amor a primera vista». Elena no pudo evitar la nota irónica. Dejó solo una nota diciendo que estaba siguiendo su corazón. El escándalo habría sido enorme si simplemente cancelaran la visita. Entonces Marcia tuvo la brillante idea de enviarme en lugar de Olivia. «Como una sustituta», concluyó Rafael. «Como una broma», corrigió Elena, el dolor evidente en su voz. «Marcia dejó bien claro que no había expectativa real de que yo pudiera interesarte. Era solo para cumplir la obligación social, evitar un insulto diplomático. Cuanto menos hables, menores serán las posibilidades de avergonzar a la familia». Esas fueron sus palabras exactas. Rafael cerró los ojos por un momento, como si absorbiera el impacto de las palabras. «¿Y tu padre permitió eso?» «Mi padre». Elena dudó, buscando las palabras correctas. «Desde que mi madre falleció, cuando yo tenía 8 años, él se convirtió en una sombra del hombre que era. Marcia lo controla completamente. Él estuvo de acuerdo con todo, claro. Dijo que era mi oportunidad de devolver todo lo que hicieron por mí». Un silencio pesado cayó entre ellos. Elena podía escuchar el canto distante de los pájaros, el susurro de la brisa entre las rosas, el latido acelerado de su propio corazón. Esperaba ver disgusto, tal vez pena, en el rostro de Rafael. En cambio, encontró algo inesperado. Indignación. «Es indignante lo que te hicieron», dijo él, finalmente, la voz controlada, pero con una intensidad que la sorprendió. «Usarte de esa forma,
sin considerar tus sentimientos, tus deseos, tratarte como una pieza desechable. Es la dinámica de nuestra familia desde hace años, respondió Elena, con una pequeña sonrisa triste. Estoy acostumbrada. No deberías estarlo. Rafael alcanzó su mano hesitante. Cuando ella no retrocedió, la sujetó con firmeza. Nadie debería acostumbrarse a ser tratado así, Elena. El toque de él era cálido, reconfortante. Elena sintió lágrimas amenazar con caer nuevamente, pero respiró hondo, conteniéndolas. ¿Realmente piensas irte hoy?, preguntó Rafael, después de otro momento de silencio. Sí, ya no tengo motivos para quedarme. Las otras candidatas saben la verdad. Pronto toda la casa lo sabrá. Sería demasiado humillante permanecer. Rafael pareció considerar sus palabras cuidadosamente antes de responder. ¿Y si te pidiera que te quedaras? El corazón de Elena dio un vuelco. ¿Por qué? ¿Por pena? No. Él apretó su mano con más fuerza. Porque, independientemente de cómo o por qué viniste a parar aquí, algo sucedió entre nosotros en las últimas semanas. Algo real, Elena. Algo que nunca sentí con ninguna de las otras candidatas, por más adecuadas que fueran. Rafael, Ella negó con la cabeza, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. No puedo quedarme. Leticia, Débora, Victoria, ellas me odian, y tienen razón en sentirse engañadas. Todos fueron engañados, incluido tú. Deja que yo me preocupe por eso, respondió él determinado. Elena, desde que llegaste, rompiste todos los patrones y expectativas que rodean mi vida. Tu honestidad, tu autenticidad, incluso cuando estabas ocultando tu situación. Eres como un soplo de aire fresco en un ambiente sofocante. No entiendes. No puedo simplemente ignorar lo que pasó, fingir que todo está bien. No estoy pidiendo eso, interrumpió Rafael, moviéndose para quedar más cerca. Estoy pidiendo que des una oportunidad, a nosotros dos, no como candidata y pretendiente, no dentro de este arreglo formal y anticuado que yo mismo creé. Solo como Rafael y Elena, dos personas que encontraron algo inesperado y valioso. La mirada de él era intensa, sincera, y Elena se sintió aturdida con la posibilidad que se abría ante ella. ¿Sería posible? ¿Podría realmente haber un futuro para ellos, a pesar de todo? Tengo miedo, admitió finalmente su voz casi un susurro. Miedo de que, cuando la novedad pase, te des cuenta de que yo no pertenezco a tu mundo. Rafael llevó la mano de Elena a sus labios, depositando allí un beso suave. Tal vez no seas tú quien no pertenece a mi mundo. Tal vez sea yo quien esté cansado de este mundo y sus reglas artificiales. Tal vez, Elena Kowalski Rivera, seas exactamente tú a quien estaba buscando sin saberlo. Antes de que pudiera responder, oyeron voces exaltadas que venían de la casa principal. Matilde venía corriendo por el camino, su rostro normalmente compuesto ahora marcado por la preocupación. «Señor Rafael, es urgente», llamó la ama de llaves. «Hubo un incendio en el anexo escolar». Elena y Rafael se levantaron simultáneamente. El anexo escolar estaba en la propiedad, una pequeña construcción donde los hijos de los empleados de la mansión recibían clases mientras sus padres trabajaban. «¿Algún herido?», preguntó Rafael, ya corriendo hacia la casa. «Los bomberos ya fueron llamados», respondió Matilde, intentando seguir sus rápidos pasos. «Pero hay niños atrapados en el segundo piso. La escalera principal se incendió». Elena sintió que la sangre se le helaba en las venas. Sin pensarlo dos veces, corrió junto a Rafael hacia la parte trasera de la propiedad, donde una columna de humo ya era visible sobre los árboles. La escena que encontraron era caótica. Empleados corrían de un lado a otro, algunos intentando apagar las llamas con mangueras de jardín, otros gritando nombres de niños. En el segundo piso del pequeño edificio, rostros asustados aparecían en las ventanas, mientras las llamas consumían rápidamente la planta baja. «Los bomberos están en camino, pero tardarán al menos 15 minutos», informó uno de los guardias de seguridad. «La carretera de acceso está parcialmente bloqueada por un camión que volcó». «¿Cuántos niños hay arriba?», preguntó Rafael, evaluando la situación con ojos prácticos. 5. La maestra logró sacar a la mayoría, pero estos quedaron atrapados cuando la escalera se incendió. Elena observaba la situación,
el corazón latiéndole frenéticamente. Conocía el edificio. Había visitado la escuelita días antes, cuando Rafael había mostrado con orgullo el proyecto educativo que mantenía para los hijos de los empleados. Recordaba claramente la disposición de los cuartos, de las ventanas, de la escalera de emergencia en la parte trasera que... «La escalera de incendios», exclamó tirando de la manga de Rafael. «En la parte trasera del edificio hay una escalera de emergencia. Está bloqueada», informó otro guardia de seguridad que acababa de intentar esa ruta. Parte de ella cedió con el calor. Es muy arriesgado. Elena miró nuevamente las ventanas del segundo piso, donde los niños, ninguno de más de 10 años, lloraban aterrorizados. El humo comenzaba a intensificarse, y el fuego amenazaba con subir al piso superior en cualquier momento. Sin decir una palabra, Elena corrió hacia la parte trasera del edificio. Escuchó a Rafael llamarla por su nombre, pero no se detuvo. Cuando llegó a la escalera de emergencia, vio que realmente parte de ella había cedido. Un tramo de aproximadamente 2 metros estaba colgando precariamente, balanceándose con el viento. «¡Elena, no!», gritó Rafael alcanzándola. «Es demasiado peligroso». Ella se volvió hacia él, determinada. «No hay tiempo para esperar a los bomberos, Rafael. Conozco ese edificio. Sé cómo llegar a los niños por la parte interna. Si logro pasar por esta falla en la escalera, puedo alcanzarlos». «Entonces iré yo», afirmó él, dando un paso adelante. Elena puso la mano en su pecho, deteniéndolo. «Tú eres más pesado. La escalera puede no soportar. Además, si algo me pasa a mí, bueno, soy solo la bibliotecaria de Mediana. Tú tienes una empresa, cientos de empleados que dependen de ti. Elena, no voy a dejar que te arriesgues de esa forma». «No hay tiempo para discutir», respondió ella, ya quitándose los zapatos para tener más agarre. «Confía en mí, Rafael. Puedo hacerlo». Antes de que él pudiera protestar nuevamente, Elena comenzó a subir la escalera de metal. Al llegar a la parte dañada, evaluó rápidamente la situación. Tendría que colgarse y balancear el cuerpo para alcanzar la parte intacta de la escalera, aproximadamente 2 metros más adelante. El riesgo era enorme. Un resbalón y caería desde una altura considerable, posiblemente directamente sobre los escombros en llamas abajo. Respirando hondo, Elena se agarró firmemente a la última barra estable y lanzó su cuerpo hacia adelante, en un movimiento que combinaba desesperación y cálculo preciso. Por un momento terrible, se sintió suspendida en el aire, sin apoyo. Entonces sus manos encontraron la barra siguiente y logró afirmarse en la parte intacta de la escalera. «¡Lo logré!», gritó a Rafael, que observaba con el rostro contraído por la tensión. Sin perder tiempo, subió el resto de la escalera hasta la ventana del segundo piso. Dentro, encontró a los 5 niños agrupados en un rincón, tosiendo con el humo que comenzaba a invadir el ambiente. «Hola, pequeños», dijo Elena intentando mantener la voz tranquila a pesar de la adrenalina. «Vine a buscarlos. Vamos a salir de aquí, ¿de acuerdo? Uno por uno». El niño mayor, de aproximadamente 10 años, fue el primero. Elena lo ayudó a subir al alféizar de la ventana y le explicó cuidadosamente cómo debía bajar la escalera. «Cuando llegues a la parte rota, grita. Hay adultos abajo que te ayudarán, ¿de acuerdo?». Uno por uno, guió a los niños hacia afuera. Cuando el cuarto niño salió, el fuego ya alcanzaba la parte superior de la escalera interna y el humo se volvía sofocante. Elena sintió que los pulmones le ardían, pero mantuvo la compostura por la última niña, una pequeña de unos 6 años, paralizada por el miedo. «Ven, querida», llamó Elena extendiendo la mano. «Necesitamos irnos ahora». La niña negó con la cabeza, los ojos muy abiertos por el terror. «Tengo miedo de la escalera». Elena se acercó agachándose para quedar al nivel de la niña. «Yo también tengo miedo, ¿sabes? Pero a veces necesitamos enfrentar nuestros miedos para estar seguros. ¿Qué tal si vamos juntas? Tú te agarras a mí, bien cerquita». La pequeña dudó antes de asentir tímidamente. Elena la tomó en brazos y se dirigió a la ventana. La situación había empeorado drásticamente. Las llamas ahora lamían parte de la escalera de emergencia y el humo era tan denso que apenas podía ver el suelo abajo. «¡Rafael!», gritó, esperando ser escuchada a través del humo. «¡Estoy aquí!».
Llegó la respuesta. Los bomberos llegaron. Están armando una red de seguridad debajo de ustedes. La escalera está en llamas. No vamos a poder bajar por ella. ¡Aguanta! ¡Casi listo! Elena sintió a la niña temblar en sus brazos. El calor aumentaba y el humo hacía cada respiración más difícil. Besó la parte superior de la cabeza de la niña, murmurando palabras de consuelo mientras observaba ansiosamente a los bomberos preparando la red abajo. «Elena», llamó Rafael nuevamente, «dicen que necesitas saltar. La estructura puede colapsar en cualquier momento». Saltar. Desde una altura de casi 8 metros, con una niña en brazos. El miedo amenazó con paralizarla, pero Elena miró el pequeño rostro asustado de la niña y encontró coraje. «Vamos a jugar a volar, pequeña», dijo, con una sonrisa forzada. «Cierra los ojos e imagina que somos pájaros. A la cuenta de 3, vamos a volar. ¿De acuerdo? 1, 2, 3. Con una última mirada hacia abajo, donde vio a Rafael observándola con expresión de terror absoluto, Elena saltó, sujetando a la niña firmemente contra el pecho, girando su propio cuerpo para absorber el impacto. El mundo pareció ralentizarse durante la caída. Solo tuvo tiempo para un último pensamiento coherente. La ironía de que, después de pasar toda su vida siendo tratada como invisible, sería recordada por este momento final de valentía. Entonces, la oscuridad la envolvió. La primera sensación fue de dolor. Un dolor punzante, extendiéndose por todo el cuerpo, especialmente en la espalda y la cabeza. Elena intentó abrir los ojos, pero los párpados parecían pesar toneladas. Sonidos distantes llegaban a sus oídos. Voces amortiguadas, pitidos rítmicos, pasos apresurados. El olor a antiséptico llenó sus fosas nasales y finalmente comprendió. Estaba en un hospital. Con esfuerzo, logró finalmente abrir los ojos. La luz blanca e impersonal la cegó momentáneamente. Cuando su visión se ajustó, percibió que estaba en una habitación privada, acostada en una cama de hospital, con diversos aparatos alrededor. Un suero estaba conectado a su brazo izquierdo y algún tipo de monitor registraba sus latidos cardíacos. «Ella despertó», exclamó una voz femenina. Elena giró la cabeza lentamente, sintiendo una punzada de dolor con el movimiento, y vio a Matilde, la ama de llaves, levantándose de un sillón en la esquina de la habitación. La mujer se acercó a la cama, el rostro demostrando alivio genuino. «Gracias a Dios. Llamaré al médico inmediatamente», dijo apretando un botón en la pared. «¿La niña?», logró preguntar Elena, la voz ronca y seca. «Está perfectamente bien, gracias a usted», respondió Matilde sujetando su mano con cuidado. «Todos los niños están a salvo. Es una heroína, Elena». Un médico de mediana edad entró en la habitación, seguido por una enfermera. Realizó una serie de exámenes, verificando sus pupilas, reflejos y signos vitales, mientras hacía preguntas básicas para evaluar su orientación mental. «Estoy impresionado, señorita Rivera», comentó el médico, después de finalizar los exámenes. «Para alguien que cayó de una altura considerable hace 3 días, se está recuperando notablemente bien». «¿3 días?», repitió Elena chocada. «¿Estuve inconsciente por 3 días? Necesitamos mantenerla sedada para controlar el dolor y permitir que su cuerpo iniciara el proceso de recuperación», explicó él. «Usted sufrió una conmoción cerebral, 2 costillas fisuradas y diversos hematomas, pero nada que no se cure con el tiempo. De hecho, considerando la altura de la caída, es casi un milagro que no haya habido daños permanentes. La red de seguridad ayudó», añadió Matilde, «pero aún así, el modo en que protegió a la pequeña Ana Luisa, usando su propio cuerpo para amortiguar la caída de ella». Elena cerró los ojos por un momento, recordando los segundos finales antes de la caída. El terror, la adrenalina, la decisión instintiva de proteger a la niña a toda costa. «¿El señor Rafael?», preguntó abriendo los ojos nuevamente. «¿Sabe que estoy bien?». Una sombra pasó por el rostro de Matilde. «Él estará muy aliviado. Ha estado extremadamente preocupado». Había algo en la forma en que la ama de llaves eligió las palabras que dejó a Elena inquieta. Antes de que pudiera preguntar más, sin embargo, la puerta de la habitación se abrió nuevamente.
Con permiso, doctor, dijo una enfermera diferente, apareciendo en la puerta. La familia de la señorita Rivera acaba de llegar. Elena sintió que el estómago se le hundía. ¿Familia? No podía ser. Apenas tuvo tiempo de procesar el pensamiento antes de que Marcia Tejera Rivera entrara en la habitación, seguida por Antonio y, para completa sorpresa de Elena, Olivia. Todos vestían ropa formal, como si se hubieran preparado cuidadosamente para la visita. «Oh, mi querida», exclamó Marcia, acercándose a la cama con los brazos extendidos y una expresión de preocupación que Elena jamás había visto dirigida a ella. «¡Qué susto tan terrible nos diste! Vinimos tan pronto como supimos». Elena observó a su madrastra con desconfianza. La última vez que se vieron, la mujer la había enviado a Buenos Aires como una sustituta inadecuada, una broma cruel. Ahora, repentinamente, actuaba como una madre devota. «¿Cómo te sientes, hija?», preguntó Antonio acercándose tímidamente, pareciendo genuinamente preocupado pero también incómodo. «Estoy bien, padre», respondió Elena fríamente, considerando las circunstancias. Olivia permaneció más alejada, observando a Elena con una expresión que mezclaba vergüenza y curiosidad. Estaba aún más bonita de lo que Elena recordaba, bronceada, con mechas claras en el cabello que ciertamente costaron una fortuna. «Vamos a dar algo de privacidad a la familia», dijo el médico, gesticulando para que la enfermera y Matilde lo siguieran fuera de la habitación. Cuando la puerta se cerró tras ellos, el silencio se volvió opresivo. Elena encaró a los tres, esperando que explicaran su presencia inesperada. «Eres una celebridad, ¿sabías?», dijo finalmente Marcia, forzando una sonrisa alegre. «Estás en todos los periódicos. Heroína de Mediana salva niños de incendio. Toda la ciudad está hablando de ti». «¿Es por eso que vinieron?», preguntó Elena sin poder contener la amargura en su voz. «¿Porque ahora soy una celebridad?». «No seas ingrata, Elena», reprendió Marcia, pero sin la aspereza habitual. «Somos tu familia. Claro que vendríamos». «Estábamos realmente preocupados», añadió Antonio, sentándose en el borde de la cama. «Cuando supimos del accidente». «¿Cómo lo supieron?», interrumpió Elena. «No creo que Rafael se haya puesto en contacto». Una mirada rápida fue intercambiada entre Marcia y Antonio. Fue Olivia quien finalmente respondió, dando un paso adelante. «Lo vimos en los periódicos. Tu nombre estaba en todas partes. Yo volví a casa hace una semana. Pierre y yo». Ella dudó, encogiéndose de hombros. «Las cosas no funcionaron». «¡Qué sorpresa!», murmuró Elena, sin poder evitar el sarcasmo. «De todos modos», continuó Marcia, claramente intentando controlar la situación, «estamos aquí ahora. Y tenemos excelentes noticias. El señor Morales Telles acordó recibirnos esta noche para una cena formal, una celebración por tu recuperación y por el coraje que demostraste». Elena miró a su madrastra incrédula. «¿Ya hablaron con Rafael?». «Bueno, no exactamente», admitió Marcia, ajustándose nerviosamente el collar de perlas. «Nos pusimos en contacto con su asistente, quien organizó todo. Será una ocasión maravillosa para reconectar». La verdadera intención de Marcia se hizo instantáneamente clara para Elena. El accidente había proporcionado una oportunidad inesperada, una forma de reintroducir a Olivia en la vida de Rafael, aprovechando la atención mediática que el incidente había generado. «Son increíbles», dijo Elena, la voz temblorosa de indignación. «Yo casi muero. ¿Y ustedes están pensando en cómo usar eso para sus propios intereses?». «No seas dramática», respondió Marcia, desestimando la acusación con un gesto impaciente. «Estamos genuinamente aliviados de que estés bien, pero sería una tontería no aprovechar esta oportunidad para corregir el malentendido anterior». «¿Malentendido?», repitió Elena, sintiendo la rabia crecer. «Ustedes me enviaron como una broma cruel, esperando que yo fracasara miserablemente. Ahora que las cosas no salieron como planeado, ¿quieren corregir la situación, presentando a Olivia como la verdadera candidata?». «Elena, sé razonable», intervino Antonio, con voz suplicante. «El señor Morales Telles es un hombre importante, influyente. Una alianza con nuestra familia sería...». «¡Basta!», exclamó Elena, ignorando el dolor en sus costillas al moverse abruptamente.
No quiero escuchar una palabra más sobre alianzas y oportunidades. Quiero que se vayan. Ahora. Pero querida, comenzó Marcia. Ahora, repitió Elena con más firmeza. Y pueden cancelar esa cena. No participaré en ninguna de sus manipulaciones. Antonio parecía a punto de protestar, pero Marcia le puso una mano en el brazo, silenciándolo. Con un suspiro exagerado gesticuló para que todos se dirigieran a la puerta. Siempre fuiste terca, Elena, dijo, ajustándose el bolso de diseñador en el hombro. Descansa un poco. Hablaremos más tarde cuando estés pensando con más claridad. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Elena finalmente permitió que las lágrimas cayeran. El dolor físico era intenso, pero la herida emocional causada por la manipulación continua de su familia parecía infinitamente peor. Incluso ahora, después de todo, ellos aún la veían solo como un medio para alcanzar sus objetivos egoístas. El resto del día pasó lentamente. Enfermeras entraban y salían, verificando sus signos vitales y administrando medicamentos para el dolor. Matilde regresó brevemente, trayendo algunas ropas limpias y objetos personales, pero no permaneció mucho tiempo. Elena preguntó por Rafael varias veces, pero recibió solo respuestas vagas sobre él, estando ocupado con la reconstrucción del anexo escolar y lidiando con la prensa. Al anochecer, sintiéndose sofocada por el ambiente estéril del hospital, Elena decidió intentar una pequeña caminata por el pasillo. Con algún esfuerzo, e ignorando las protestas de su cuerpo dolorido, logró levantarse y dar algunos pasos hesitantes hasta la puerta. Fue en ese momento que la puerta se abrió y Rafael entró en la habitación. Él parecía exhausto. Ojeras profundas marcaban su rostro y su postura normalmente impecable mostraba claras señales de tensión. Por un momento se quedaron mirándose, ambos claramente sorprendidos con el encuentro inesperado. «No deberías estar de pie», dijo él finalmente, acercándose para ayudarla. «Necesitaba moverme un poco», respondió Elena, permitiendo que él la guiara de vuelta a la cama. Estaba empezando a sentirme como una prisionera. Rafael la ayudó a sentarse en el borde de la cama, manteniendo una distancia respetuosa después. «¿Cómo te sientes?» «¿Físicamente?» «Como si me hubiera caído de un edificio». Intentó bromear, pero su débil sonrisa no convenció a nadie. «Los médicos dicen que tuve suerte. Podría haber sido mucho peor». «Salvaste 5 vidas, Elena», dijo Rafael, la voz llena de emoción contenida. «Arriesgaste la tuya sin dudar. Fue la cosa más valiente que he presenciado». Elena bajó los ojos, súbitamente avergonzada. Cualquiera habría hecho lo mismo. «No, no lo habría hecho», corrigió él, sentándose en el sillón cercano a la cama. «La mayoría de las personas habrían esperado a los bomberos. Tú actuaste por puro altruismo, sin pensar en las consecuencias para ti misma». Un silencio incómodo se estableció entre ellos. Había tanto que decir, tantas cuestiones no resueltas flotando en el aire. La última vez que hablaron propiamente, antes del incendio, estaban discutiendo sobre si Elena debía permanecer o no en la mansión, sobre la posibilidad de una relación real entre ellos. Parecía haber sucedido en otra vida. «Tu familia vino a visitarme hoy», dijo Elena finalmente, rompiendo el silencio. La expresión de Rafael se endureció visiblemente. «Sí», fui informado. «No los recibí personalmente». «¿Mencionaron una cena?» «La sugerencia fue hecha». Me negué. Elena sintió una oleada de alivio. «Gracias. Ellos nunca se rinden, ¿sabes? Especialmente ahora que Olivia está de vuelta». «Nunca conocí a tu media hermana», comentó Rafael. «Y después de lo que vi hoy, no tengo ningún interés en conocerla». «La forma en que hablaron de ti, como si tu acto de coraje fuera solo una oportunidad para ellos». Él se detuvo, visiblemente intentando controlar la rabia. Elena nunca lo había visto tan emocionalmente afectado. «Siento mucho que hayas tenido que lidiar con ellos», dijo ella suavemente. «No lo sientas», respondió Rafael inclinándose para acercarse más. «De hecho, fue esclarecedor ver cómo te tratan, cómo hablan de ti incluso después de todo lo que pasó. Me ayudó a entender completamente por qué no me contaste la verdad desde el principio». Elena sintió un nudo en la garganta. Debería haberlo contado. No había excusa para la mentira. No era una mentira, Elena. Fuiste enviada como sustituta, sí,
Pero todo lo que sucedió después, cada conversación, cada momento que compartimos, fue real. Nunca fingiste ser alguien que no eras. De hecho, fuiste la única persona auténtica en esa casa llena de falsedades y ambiciones calculadas. La emoción en sus palabras era palpable, y Elena sintió que las lágrimas se formaban en sus ojos. Quería creerle desesperadamente. Quería creer que lo que habían compartido era real, que podría superar las circunstancias de su encuentro inicial. «¿Qué pasa ahora?», preguntó, casi temiendo la respuesta. Rafael se levantó del sillón y se acercó aún más, sentándose cuidadosamente en el borde de la cama. Con delicadeza, tomó la mano de Elena entre las suyas. «Eso depende enteramente de ti», dijo él, sus ojos verdes fijos en los de ella. «Sé lo que quiero, Elena. Quiero la oportunidad de descubrir lo que podemos construir juntos, sin la presión de arreglos formales, sin la interferencia de familiares tóxicos, sin el peso de expectativas externas. Solo nosotros dos comenzando de nuevo, a nuestro propio ritmo». «¿Y las otras candidatas?», preguntó Elena, recordando súbitamente a Leticia, Débora y Victoria. Una sonrisa irónica surgió en los labios de Rafael. «Dejaron la mansión al día siguiente del incendio. Aparentemente mi obsesión con una sustituta inadecuada demostró claramente que no estaba mentalmente preparado para tomar la decisión correcta». Elena no pudo contener una risa, que pronto se transformó en una mueca de dolor debido a las costillas fisuradas. «Lo siento», dijo Rafael preocupado. «No debería hacerte reír». «Vale la pena», respondió ella, apretando su mano. «Hace días que no río de verdad». La mirada entre ellos se profundizó, cargada de emociones no expresadas. Elena sintió su corazón acelerarse y percibió que, a pesar de todo, la mentira inicial, las manipulaciones de su familia, los obstáculos que aún tendrían que enfrentar, quería esa oportunidad. Quería descubrir si lo que sentía por Rafael podría crecer en algo duradero, algo real. «Tengo una propuesta», dijo Rafael finalmente. «Cuando te den el alta, no vuelvas a Mediana. Tampoco vuelvas a la mansión. Tengo una casa de campo en las afueras de Buenos Aires. Es simple, tranquila, lejos de todo y de todos. Ve allí y recupérate completamente. Yo te visitaré cuando pueda, sin presión, sin expectativas. Podemos conocernos de verdad, sin interferencias, y entonces, cuando estés lista, podremos decidir juntos el siguiente paso». La propuesta era tentadora, una oportunidad de empezar de nuevo, lejos de las manipulaciones de Marcia, lejos de las presiones sociales que rodeaban la vida de Rafael en la ciudad. Un espacio para curar no solo las heridas físicas, sino también las emocionales que llevaba tanto tiempo. «Creo que me gustaría eso», respondió Elena, sintiendo una ligereza que no experimentaba hacía años. Un nuevo comienzo. La sonrisa de Rafael iluminó su rostro cansado. Inclinándose lentamente, como si pidiera permiso silencioso, acercó sus labios a los de Elena. El beso fue suave, gentil, casi reverente. Una promesa no verbalizada de que, independientemente de lo que el futuro deparara, este momento, esta conexión, era real. 3 semanas pasaron desde que Elena dejó el hospital. La casa de campo de Rafael en las afueras de Buenos Aires era exactamente como él la había descrito. Simple, acogedora, rodeada por un bosque de araucarias que proporcionaba privacidad y tranquilidad. Lejos del bullicio de la ciudad y de las presiones sociales, Elena encontró el espacio que necesitaba para curar tanto el cuerpo como el espíritu. La propiedad estaba cerca de San José de los Pinos, con vista a la Sierra de la Ventana. Una casa principal de 2 pisos construida en madera y piedra, con amplias ventanas que permitían la entrada generosa de luz natural. Alrededor, un jardín bien cuidado y una pequeña huerta completaban el escenario bucólico. Esta mañana de domingo, Elena estaba sentada en el balcón, envuelta en un chal suave observando el amanecer detrás de las montañas. Las costillas aún dolían ocasionalmente, pero los hematomas habían desaparecido casi por completo, y el médico había garantizado que su recuperación progresaba mejor de lo esperado. El sonido de un coche subiendo el camino de tierra interrumpió sus pensamientos. Era demasiado temprano para ser Rafael, quien había prometido visitarla solo al final de la tarde.
Ajustándose las gafas, intentó identificar el vehículo que se acercaba, un taxi, y cuando se detuvo frente a la casa, Elena sintió que el corazón se le aceleraba al reconocer a quién bajaba de él. Doña Jimena, la directora de la Biblioteca Municipal de Mediana, su mentora y única amiga verdadera en la ciudad, pagó al chofer y, cargando una pequeña maleta, se acercó al balcón con una sonrisa cálida. ¡Sorpresa!, exclamó la señora, abriendo los brazos. Elena se levantó emocionada y la abrazó con cuidado. «Doña Jimena, ¿cómo supo dónde encontrarme?» «Aquel tu Rafael me llamó hace 2 días», respondió la señora, acomodándose en la silla que Elena le ofreció. «Dijo que te estabas recuperando bien, pero que quizás necesitabas una visita amiga. Confieso que me intrigó conocer al hombre que logró ver lo que siempre vi en ti, querida». Elena sintió que el rostro le enrojecía. «Él no es mi Rafael». «Aún no», respondió doña Jimena con una sonrisa pícara, «pero por el tono de voz cuando habla de ti, no tardará mucho». Las 2 mujeres pasaron la mañana conversando, con Elena relatando los acontecimientos de las últimas semanas, la farsa inicial, la conexión inesperada con Rafael, el incendio, la visita desagradable de su familia en el hospital. «¿Y ahora? ¿Cuáles son tus planes?», preguntó doña Jimena mientras almorzaban en la acogedora cocina. Elena suspiró, jugando con la comida en el plato. «No lo sé, para ser sincera. Rafael quiere que me quede en Buenos Aires. Quizás asuma algún trabajo relacionado con la bibliotecología en su fundación educativa. Pero temo que la gente siempre me vea como, ya sabes, la sustituta, la impostora». «Tonterías», cortó doña Jimena con su franqueza característica. «Lo que los demás piensen importa menos que lo que tú sabes sobre ti misma. Y lo que hiciste al salvar a esos niños, Elena, mostró al mundo quién eres realmente. No una sombra de tu media hermana, no una broma cruel, sino una mujer de coraje y principios». Las palabras tocaron a Elena profundamente. Durante toda su vida se había definido por la forma en que los demás la veían, principalmente su familia. Era liberador pensar que podría escribir su propia historia de aquí en adelante. «Tengo una cosa para ti», dijo doña Jimena, levantándose para buscar su bolso. De él sacó un sobre amarillento. «Tu madre me dejó esto poco antes de partir. Pidió que te lo entregara cuando creyera que estarías lista. Creo que ese momento ha llegado». Con manos temblorosas, Elena abrió el sobre. Dentro, encontró una carta escrita con la caligrafía elegante de su madre y un pequeño broche de plata en forma de libro. La carta, fechada pocos días antes del desastre automovilístico que le quitó la vida a su madre, era un mensaje de amor y esperanza. En ella, Elisa Kowalski hablaba sobre cómo veía en Elena una fuerza interior que la propia niña aún no reconocía, una capacidad de amar profundamente a pesar de las dificultades. Terminaba pidiendo que Elena nunca permitiera que el mundo apagara su luz interior. «Ella siempre supo quién eras realmente», dijo doña Jimena suavemente, viendo las lágrimas silenciosas que corrían por el rostro de Elena. «Y creo que finalmente encontraste a alguien que también ve eso». El resto de la tarde transcurrió en conversaciones más ligeras. Doña Jimena contó las novedades de Mediana, cómo la historia de heroísmo de Elena había repercutido en la pequeña ciudad, transformándola en una especie de celebridad local. Contó también que Marcia y Olivia habían intentado capitalizar sobre la fama repentina, dando entrevistas donde se presentaban como la familia de la heroína. Pero la comunidad, que conocía bien la dinámica de esa casa, había recibido esos intentos con escepticismo. Cuando el sol comenzaba a ponerse, el sonido de otro coche anunció la llegada de Rafael. Doña Jimena observó con interés al hombre alto y elegante que entró en la casa cargando una cesta que parecía contener vinos y quesos. «Doña Jimena», saludó Rafael, extendiendo la mano con respeto. «Es un placer finalmente conocerla. Elena habla de usted con mucho cariño». «Y ella de usted, joven», respondió la señora con una sonrisa sagaz. «Veo que tiene buen gusto, tanto para mujeres como para propiedades». Rafael rió, un sonido genuino que iluminó su rostro normalmente serio. Elena notó cómo él parecía diferente aquí,
lejos de las presiones de la ciudad, más relajado, más accesible, más auténtico. Los tres disfrutaron de una cena agradable, conversando como viejos amigos. Cuando la noche cayó completamente, Rafael sugirió que sirvieran el café en el balcón, para que disfrutaran del cielo estrellado. Elena percibió que él parecía ligeramente nervioso, mirando el reloj con frecuencia y lanzando miradas significativas a doña Jimena. «Creo que me retiraré», anunció la señora después de la segunda taza de café. «El viaje fue cansado, y ustedes jóvenes ciertamente tienen asuntos que discutir sin la presencia de una vieja entrometida». Con un abrazo afectuoso a Elena y un apretón de manos firme a Rafael, doña Jimena se retiró a la habitación de invitados, dejando a la pareja sola en el balcón. «Ella es exactamente como la describiste», comentó Rafael mientras servía más café a Elena. «Perspicaz, directa y profundamente leal a ti». «Doña Jimena fue la única persona en Mediana que realmente me vio», respondió Elena con una sonrisa nostálgica. «Además de mi madre, claro». Rafael asintió comprensivo. Después de un momento de silencio confortable, se levantó y le tendió la mano a Elena. «¿Damos un paseo por el jardín? La noche está particularmente hermosa». El jardín estaba iluminado por pequeñas luces solares esparcidas por el camino de piedras. El aire fresco de la noche llevaba el perfume de las flores silvestres, y el cielo, lejos de la contaminación lumínica de la ciudad, exhibía un espectáculo deslumbrante de estrellas. Caminaron de la mano hasta un pequeño cenador en el centro del jardín. Para sorpresa de Elena, el interior estaba decorado con linternas y flores frescas, creando una atmósfera mágica. «¿Qué es todo esto?», preguntó ella, confusa y encantada al mismo tiempo. Rafael respiró hondo, visiblemente nervioso a pesar de su habitual compostura. «Elena, estas semanas en que nos conocimos, primero en la mansión, luego aquí, fueron las más significativas de mi vida. Encontré en ti algo que ni siquiera sabía que buscaba: autenticidad, coraje, una conexión que va más allá de las convenciones sociales y expectativas externas». Tomó las manos de ella entre las suyas, mirándola a los ojos con una intensidad que hizo a Elena contener la respiración. «Sé que parece rápido y quizás lo sea, pero cuando arriesgaste tu vida en aquel incendio, percibí algo con absoluta claridad. No quiero pasar un solo día sin ti. No porque seas una heroína a los ojos del mundo, sino porque eres exactamente quien siempre fuiste, la mujer que me ve como realmente soy, que me desafía, que trae luz y verdad a mi vida». De un bolsillo, Rafael sacó una pequeña caja de terciopelo. Elena sintió que el corazón se le aceleraba. «No estoy pidiendo que te cases conmigo hoy», continuó él con una sonrisa nerviosa. «Sé que aún nos estamos conociendo, que hay mucho que aprender el uno del otro. Este anillo es una promesa, Elena, una promesa de que, no importa lo que pase, estaré a tu lado mientras descubrimos juntos lo que el futuro nos depara». Abrió la caja, revelando un anillo de oro blanco con un pequeño zafiro rodeado de diamantes. Simple, elegante, perfectamente adecuado al gusto discreto de Elena. «¿Aceptas esta promesa?», preguntó Rafael, la voz temblándole ligeramente. Elena miró el anillo, al hombre frente a ella, y luego al cielo estrellado sobre ellos. Pensó en la carta de su madre, en las palabras de doña Jimena, en el camino improbable que la había traído hasta aquí. Una mujer que siempre había sido tratada como invisible, enviada como una broma cruel, ahora siendo vista, verdaderamente vista, por el hombre que debería haber sido el premio de otra. «Sí», respondió finalmente la voz cargada de emoción. «Acepto tu promesa, Rafael, y hago una a cambio. Prometo ser siempre auténtica contigo, siempre honesta, siempre fiel a lo que soy y a lo que sentimos el uno por el otro». Rafael deslizó el anillo en su dedo, un ajuste perfecto, como si hubiera sido hecho especialmente para ella. Cuando sus labios se encontraron, Elena sintió como si todas las piezas de su vida finalmente encajaran. No era un cuento de hadas tradicional. Ningún príncipe la había rescatado de una torre. Ninguna transformación mágica la había convertido en una princesa. Era algo mucho más valioso. Dos personas que habían encontrado, el uno en el otro, la libertad de ser exactamente quienes eran. 6 meses después,
el antiguo anexo escolar de la propiedad de los Morales Telles, completamente reconstruido y ampliado, fue inaugurado como la Biblioteca Comunitaria Elena Kowalski, un espacio no solo para los hijos de los empleados, sino para toda la comunidad local. Elena, ahora directora ejecutiva de la Fundación Educativa de Rafael, supervisaba personalmente el proyecto, implementando programas de lectura, talleres creativos y un acervo diversificado que reflejaba su visión inclusiva. Marcia y Olivia intentaron asistir a la inauguración, claramente interesadas en las conexiones sociales que el evento proporcionaría, pero fueron educadamente informadas de que la lista de invitados estaba completa. Antonio, por otro lado, recibió una invitación personal de Elena, un primer paso excitante en la reconstrucción de una relación marcada por décadas de omisión y debilidad. La ceremonia de compromiso oficial tuvo lugar en el mismo jardín donde Rafael había hecho su promesa, con la presencia solo de amigos verdaderos y familiares que genuinamente apoyaban la unión. Doña Jimena, ahora jubilada y viviendo en una casa cercana a la propiedad, fue la primera en abrazar a la pareja después del anuncio formal. Mientras observaba a Rafael conversando animadamente con los invitados, el anillo de zafiro brillando en su dedo, Elena reflexionó sobre la increíble jornada que la había traído hasta allí. La niña invisible de Mediana, la sustituta enviada como broma, había encontrado no solo el amor verdadero, sino también su propia voz, su propia fuerza, su propio lugar en el mundo. La broma cruel se había transformado en la más hermosa historia de amor, no porque un hombre poderoso la hubiera elegido, sino porque, por primera vez en la vida, Elena había elegido creer en su propio valor. Y eso, percibió con claridad cristalina, había sido la verdadera transformación. Queridos oyentes, esperamos que la jornada de Elena y Rafael haya tocado sus corazones. Para acompañar más historias emocionantes como esta, hemos preparado una lista de reproducción especial con narrativas igualmente cautivadoras. Encuéntrenla aquí, haciendo clic a la izquierda de la pantalla. Si esta historia de superación y amor verdadero los emocionó, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su like en este video. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de las relaciones humanas. No se pierdan nuestros próximos contenidos y compartan en los comentarios qué momento de esta historia les conmovió más. Estamos ansiosos por leer sus impresiones.